Buenos días, amada iglesia. Como bien Elías leyó este pasaje, el día de hoy tenemos parte del Sermón del Monte. Sí, parte del Sermón del Monte que está en el capítulo 5, y como ven arriba del capítulo, dice el Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte tenía un propósito, tiene un propósito. ¿Y cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del Sermón del Monte? El Sermón del Monte empieza del 5 y unos capítulos más allá, pero vamos a enfocarnos del 43 al 48. Pero como les dije, el Sermón del Monte tenía en ese momento, tiene un propósito, una reta, un objetivo. ¿Y cuál crees que era en ese momento el propósito? Pues en ese tiempo, nuestro Señor Jesús quería que todas las personas que estaban ahí, tanto los discípulos y otro tipo de gente, quería mostrarles la manera correcta de vivir. Y esa manera correcta se caracterizaba ¿por qué? ¿Por qué? Se caracterizaba por el amor, se caracterizaba por la humildad y la misericordia. ¿Sí? El amor, la humildad y la misericordia. Pero también hay algo más en esta parte del sermón que nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar. Y también quería corregir las falsas enseñanzas religiosas que en ese momento se estaban dando. Entonces, les dije que el Sermón del Monte tiene el propósito de vivir una vida que se caracteriza para agradar a Dios en el amor, la humildad, la misericordia. Pero hay algo más. En esta parte del capítulo, Dios nos pone una valla más alta. Y es algo que es muy difícil en algunas ocasiones de realizarlo, de hacerlo, de practicarlo. Y es que nos pide amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Y este es el mensaje que les traigo el día de hoy. Tenemos que aprender, tenemos que practicar, amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Y les pido que cierren los ojos para poder orar y decirles a nuestro buen Dios que nos pueda guiar. Y le decimos todo: Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias Señor por permitirme, darme la oportunidad, Señor, el privilegio de poder compartir tu palabra. Pero sobre todo ello, Señor, te pido que seas tú hablando, Señor, hablando a cada corazón, a cada mente, Señor, de cada hermano presente. Y que no salgan como llegaron, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Y te pedimos, Señor, que me guíes, Padre, me guíes en este tiempo. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Pero como les decía, hermanos, había algo en esta parte del Sermón del Monte que Jesús se enfoca. ¿Por qué Jesús pide esta parte del Sermón del Monte, esta petición de amar a nuestros enemigos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedía? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué oyeron? En Levítico 19, 18, si lo buscan, vamos a recordar algo. ¿Qué es lo que el Señor, el Padre, les dijo en ese momento a todo el pueblo? Levítico 19, 18. Yo también lo voy buscando. Entonces, ¿todos los tienen? Levítico 19, 18. Dice Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Pero mi primer punto habla de la trascendencia de la palabra del Señor. Y trascendente significa que es importante, que sobresale y deja un impacto en el tiempo, duradero. Y es trascendente en el tiempo. ¿Por qué? Vamos al versículo 43. Mateo 5, 43. ¿Qué es lo que dice? ¿Y por qué digo que es trascendente su palabra? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué añadieron más? Si en Levítico 19, 18 el Señor le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le añadieron? ¿Por qué hicieron esto?
¿Quién los hizo? ¿Qué pasó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién creen que enseñó todo esto? ¿Quién creen que si en Levítico 19:18 decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahora en Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué más? Aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué pasó? ¿Quién creen que les enseñó todo esto? Entonces, vemos que en ese tiempo hubo una malinterpretación y una aplicación equivocada de parte de quién creen, hermanos. De parte de los escribas y fariseos. Porque recuerden que en ese tiempo escribas y fariseos eran las personas con mayor conocimiento de la palabra del Señor. Eso es lo que ellos creían. No había nadie quien conociera mejor las escrituras que ellos. Entonces, este grupo modificó el alcance de la palabra prójimo. Por eso es que dijeron, oíste que fue dicho que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sin embargo, Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, se dieron cuenta que los fariseos y los escribas modificaron este tema. El alcance que tiene prójimo, ellos lo modificaron con alguna razón. ¿Y estás actuando tú de esa misma manera? El alcance para ti de la palabra prójimo, ¿a quiénes llega? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Recuerdan? Dice que Jesús, en muchas de las situaciones que estaba él, se llega a encontrar con un intérprete de la ley, con un maestro de la ley, con alguien conocedor de la ley. Y esta persona le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué hubiese pasado si Jesús fuese un escriba o fuese un fariseo? ¿Qué le respondería? ¿Quién creen? Comparte ahí con la persona con quien está a tu lado. Si Jesús hubiese sido un fariseo, ¿qué le hubiese dicho Jesús a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién creen? Si saben que en el versículo 43 decía, oíste, o sea que alguien les enseñó, que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quién creen que era su prójimo? Gracias. Compartan. ¿Quién creen? Jesús, ¿qué le hubiese dicho a este maestro de la ley? A la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién creen? De seguro que le hubiese dicho, es alguien de tu raza, tu vecino, un fariseo más, un escriba. Le hubiese dicho eso, pero no. Ustedes saben ya cómo termina esa parábola del buen samaritano. Y ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Todos me escuchan? Y atentos, vamos a hacer un ejercicio. Pon tu mano derecha en tu corazón. Pon tu mano derecha en tu corazón. ¿Sí? Y ahora escucha bien. ¿Consideras a todos como tu prójimo, así como el Señor quiere que lo consideres? ¿Consideras a todos como tu prójimo, así como el Señor quiere que lo consideres? Ya pueden bajar su manita. Yo sé que en tu mente has respondido todo eso, pero es algo muy importante de considerar a todos como prójimo. Ya en el transcurso de toda la prédica vamos a estar aprendiendo quién es el prójimo, por qué todos deberían ser nuestro prójimo. Y nuestro Señor Jesús espera de ti que ames sinceramente a toda persona y de corazón. Decía que la trascendencia, que la palabra de Dios es trascendente, y también es trascendente porque tiene autoridad. El versículo 44, vamos a leerlo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los
que os ultrajan y os persiguen. El Señor Jesús definitivamente estaba confrontando esto, porque en el versículo 43 decía que ames a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Pero Dios tiene la autoridad, no lo está cambiando, lo está redirigiendo el mensaje, porque Él dice, no hagas eso, no practiques eso. Lo que yo te estoy enseñando es que ames a tu prójimo, ama a tus enemigos, ora, bendícelo, haz el bien y ora por ellos. Entonces, Jesús los está confrontando a este tipo de gente, tanto fariseos, tanto escribas, los confronta haciéndoles saber que Él es el que tiene la autoridad. Y los estaba corrigiendo. Y en resumen, es que el Señor te dice en el versículo 44, es que ames a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Pero nos preguntamos cómo, Carlos, ¿cómo amo a mis enemigos? Si esta persona a cual yo conozco, a cual le di mi confianza, me hizo tanto daño. Y quizá no, todos venimos de un contexto distinto en el cual hemos pasado en algún momento que una persona nos hizo tanto daño que quizá, o no sé, lo hemos considerado como nuestro enemigo. Hay muchas personas que no le van a gustar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, pero nos preguntamos ¿cómo? ¿Cómo, Señor, puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo? ¿Cómo, amada iglesia, puedes amar a tus enemigos? ¿Cómo? ¿Cómo creen? El versículo 44 nos dice cómo hacerlo. Lean el 44, dice, primer lugar, ¿qué dice el 44? Bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen. Vamos a Génesis 50, 21. Génesis 50, 21. ¿Qué dice el 44 de Mateo? Dice, bendecid a los que os maldicen. Esta es la historia de José y sus hermanos. ¿Y por qué los puse? José fue vendido por sus hermanos, Dios tuvo un plan para José, llegó a Egipto, llegó a ser el segundo al mando de toda la tierra de Egipto. Tuvo un poder tan alto de poder hacer y deshacer cualquier cosa. De mandar a alguien a la cárcel o sacar de la cárcel. Podía hacer cualquier cosa, era el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. ¿Qué dice el versículo 21 de Génesis 50? Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló del corazón. Esta parte es que José se encuentra con sus hermanos, y sus hermanos, una vez que su padre muere, se preguntan sus hermanos, ahora que nuestro padre muere, José sí nos va a liquidar. José nos va a botar, nos va a dejar de hambre, pero José hizo algo extra. Dio un paso más, dio una milla más extra. Bendijo a sus hermanos. Recuerden que sus hermanos lo vendieron. Pero José en ese momento le dijo, no se preocupen, hermanos. Yo tengo el poder suficiente para poder sustentarlos a ustedes y a sus hijos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros, a ellos, a sus hermanos y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló de corazón. Bendecid a los que maldicen. Recuerden que los hermanos de José tenían mucha envidia a ellos. José aplicó algo muy bonito. Bendijo a las personas que le trataron mal. ¿Qué más hacemos, Señor? ¿Qué más dice el versículo 44? Haced bien a los que os aborrecen. Tu benevolencia no debe manifestarse únicamente a aquellos que te traten bien. O sea, las ganas de querer hacer algo bien no deben limitarse solamente a las personas que te caen bien, a las personas de tu grupo, a tus conocidos, a tus familiares. Procura hacer el bien a ellos,
Procura hacerle bien a ellos que no te soportan, a aquellos que claramente no eres de su agrado. Procura. Y te doy un ejemplo más. Samuel 24:10. Primera de Samuel 24:10. Haced bien a los que os aborrecen. Esta es la historia de David y Saúl. Esta parte del texto trata de que Saúl persigue a David para matarlo, por envidia, por celos, por todo lo que David pudo lograr y Saúl no lo pudo. Entonces, Dios permite que David huya hacia unas cuevas y Saúl los persigue. Justo, preciso, es que donde se estaba escondiendo David, llega Saúl. Sus amigos de David le dicen, aprovecha, mátalo, lo tienes ahí, mátalo. Pero David no hizo eso. Lo dejó, al día siguiente salió Saúl de esa cueva y David fue atrás de él y le dijo, justo el 10, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Saúl aborrecía a David, lo aborrecía, lo quería matar, pero David lo perdonó. Y ese es el mensaje, perdona, ama a tus enemigos. ¿Qué más nos dice el Señor? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y hay algo que puedes hacer tú, mi hermano. Quizá esa persona está lejos, esté cerca, pero lo que puedes hacer tú es orar por ellos. No ores para que le quiten la vida, no. Ora para que en algún momento conozcan al Señor Jesús. Ora por su salvación, ora por su sanidad. Y como te dije, ora para que en algún momento conozcan al Señor. Ese es el propósito. Por eso puedes orar. Y un ejemplo más, Lucas 23:34. Este es el ejemplo de amor más grande. Jesús ya crucificado, ve a toda la gente debajo de él que se burlan de él. Y gente que lo odiaba a Jesús, que los maltrató, que le hizo mucho daño. Pero sin embargo, ¿qué dice el versículo 34? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso puedes hacer, orar por ellos. Ora por ellos, para que en algún momento conozcan al Señor. Porque estas personas que te odian no conocen del Señor. Y te cuento una historia más. En 1567, el rey Felipe II designó al duque de Alba como gobernador de la parte baja de España. Y este gobernador se caracterizaba por su crueldad. Era muy cruel, y sobre todo con los cristianos, con los protestantes. Y entonces este duque no desaprovechó la oportunidad de matar a estos enemigos, a estos cristianos. Pero la historia cuenta que una vez un cristiano fue condenado a muerte y designaron perseguirlo y matarlo. Era invierno en ese momento. Este cristiano se escapa y llega a un lago congelado. Él llega a cruzar el lago, pero su verdugo, el que iba atrás a matarlo, también entra al lago, pero se cae. El hielo se rompe y se cae. ¿Qué hacer? ¿Qué harías tú? ¿Regresarías a salvarlo o lo dejarías morir? ¿Qué harías tú?
Recuerden que les dije, o lo que le dice el Señor, que amen a sus enemigos. Este cristiano o este perseguido regresó a ayudar a su verdugo, con la seguridad de que al salvarlo lo iban a matar, lo iban lo iban a matar. Amada iglesia, amar a nuestros enemigos no es opcional, no es opcional. Para nosotros, para todos que nos llamamos cristianos, no es opcional amar a nuestros enemigos, no es opcional. Y todos lidiamos con este problema porque vivimos en un mundo muy agresivo. Como les dije, va a haber personas que os maldicen, que te van a maldecir, que se van a burlar de ti, que te van a humillar y te van a hacer daño. Pero míralos con ojos compasivos. 1 Pedro 3, del 8 al 9 dice: finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan a Dios que los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Todos recibimos su bendición, todas las criaturas recibimos su bendición, porque Él así lo decide, porque es soberano, Él es así, todos recibimos su bendición. Como cristianos, tenemos el privilegio de su bendición. El versículo 45 vamos a leerlo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Como les dije, como cristianos tenemos ese privilegio de su bendición, la disfrutamos. Pero como tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, como consecuencia de ser hijos de Dios, debemos actuar como debe ser. Es decir, que amemos a nuestros enemigos. Y el Señor en este versículo nos muestra algo, un mensaje muy claro de amor y compasión hacia aquellos que lo rechazan. Vamos a ver, o vamos a volver a leer el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí le vamos a poner un poco más de énfasis. Que hace salir su sol, ¿sobre quién? Sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Esto es una manifestación de su gracia. Que su bondad es extensa a todos, llega hacia todos. Por eso es que el Señor pone: yo hago salir mi sol sobre buenos y malos, y la lluvia le cae a justos e injustos. El Señor es misericordioso, su bondad es extensa y no se limita a nadie, aunque algunos lo rechacen. El mismo aire que tú respiras es el mismo aire que el asesino respira. El mismo sol que te alumbra es el mismo sol que alumbra al que blasfema contra el Señor. En su inmensa voluntad y soberanía, Dios permite disfrutar a todos de su creación para el bienestar de todos. En su inmensa voluntad y soberanía, Dios permite disfrutar a todos de su creación para el bienestar de todos. ¿Y es así o no? Vemos muchas injusticias, vemos muchas personas que no deberían, ¿verdad? Quizá, no sé, tener compasión porque son muy malas. Pero el Señor en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, les da la bendición a todos, sin discriminación a nadie. ¿Y cómo reforzamos este concepto? En Salmo 145, del 15 al 16.
¿Lo tenemos? Salmos 145 del 15 al 16. Quizá lo tenga yo en otra versión. Dice, a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Dios alimenta a toda la humanidad, hermanos. Dios alimenta a toda la humanidad. El impío come el mismo producto, el mismo producto de la tierra que el justo. Lo mismo. Come el que debería estar en la cárcel por su maldad, que al que le sirve y ama al Señor. Porque Dios es soberano y su misericordia es extensiva hacia todos. Y esto solamente es por gracia. Solamente es por gracia. Porque el Señor así lo decide. Aparte, es su sol y son sus nubes. Y Él decide a quién. Él decide. Amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. ¿Pero para qué? ¿Para qué creen que debemos orar a nuestros enemigos y amarlos? ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que debemos hacer? Para reflejar el carácter del Padre que está en los cielos, ese carácter bondadoso que extiende su amor hacia todos. Ese es el propósito, para reflejar el carácter del Padre. Extiendan, hermanos, su amor más allá de las personas que son fáciles de querer, que son fáciles de amar. Extiendan su amor más allá. ¿Por qué? Y lo vemos en el versículo 46. ¿Por qué? Leemos el 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y esta parte debemos entenderlo en su contexto. En el momento que el Señor Jesús estaba explicando el Sermón del Monte, y específicamente esta parte del amor a los enemigos, dentro de ese grupo estaban sus discípulos. Dentro de ese grupo también estaban fariseos, publicanos, gentiles, judíos. Y como les dije, este grupo de fariseos y escribas se creían superiores a otros judíos y más a los publicanos. Y este grupo se creían que eran justos y piadosos. Pero hay algo que en este pasaje el Señor confronta a ellos y les da en el orgullo de ellos. Porque como les dije, tantos fariseos como escribas, maestros de la ley, ellos se autopercibían como lo mejor de en ese tiempo. Los conocedores de la palabra y los que podían solamente entender la palabra. Pero el Señor en este versículo los confronta y ve y los reta. Porque dice, ¿por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? En otras palabras, el Señor Jesús le dice, tanto fariseos y escribas, su justicia que ustedes creen aplicarla es igual o menor a los de ellos. ¿A quiénes? A los de publicanos. Y esto para los fariseos era lo peor. Ser comparados con un publicano era lo peor para ellos. ¿Por qué? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Roma calculaba los impuestos que se podían cobrar en un distrito o una zona y arrendaba o licitaba esta cantidad, escuchen bien, a algunos judíos importantes. El que conseguía quedarse con el arriendo o licitación procedía a cobrar los impuestos a la gente. ¿A quién mandaban el Imperio Romano a cobrar los impuestos? ¿A quién? A los publicanos. ¿Y quién eran los publicanos? Los mismos judíos importantes. ¿Ustedes se imaginan ese odio que debe tener los fariseos y los escribas?
Imagínense lo que significaba un recaudador de impuestos judío para el judío, sabiendo que es de su raza, trabaja para el enemigo. Era lo peor. Los consideraban como un traidor porque trabajaban para ellos. Aparte que trabajaban para ellos, les cobraban a sus paisanos, digamos así. Les cobraban. Y en muchas los extorsionaban. Para el fariseo y para los escribas, los publicanos eran tan pecadores, los consideraban así. ¿Y cómo vemos esto? Lucas 15 del 1 al 2. No lo busquen. Lucas 15 del 1 al 2. ¿Por qué los fariseos consideraban a los publicanos tan pecadores como si fueran otras personas? Tan pecadores. ¿Por qué? Dice, muchos cobradores de impuestos y pecadores los están juntando. Muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y expertos de la ley empezaron a quejarse. Este hombre recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. Les dije que para los fariseos un publicano era de lo peor. Era la clase más baja de la sociedad. Tenían dinero, sí, pero era la clase más baja. Mateo 9:10. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. No hay casualidad, hermano, acá. Los juntan tanto a publicar o recobradores de impuestos con pecadores. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué no los separaron, no? ¿Por qué justo están? Son 2 capítulos, 2 libros en 2 versículos distintos que pasa lo mismo. Los juntan tanto cobradores de impuestos como pecadores. Cobradores de impuestos y pecadores. ¿Qué más dice Mateo 9:10? Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Yo quiero que te imagines que el Señor les diga a los fariseos, que lo que eran lo más alto de la sociedad, que su justicia era igual a la de estas personas. Tremenda ofensa para ellos, tremenda ofensa. Y el versículo 47, ¿qué más dice? El 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No son también como los gentiles? Y ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran detestados por los judíos. Era una clase muy baja para ellos. Los consideraban poca cosa. Dicen en algunos escritos que los consideraban como unos perros. Eran muy inferiores a ellos. Se consideraban, ¿no? Los consideraban, perdón. Pero el Señor Jesús nos demanda que mostremos consideración a todos, sin importar raza, color de piel, posición social. Y hoy te pregunto, ¿cómo tratas a la gente? ¿Haces alguna diferenciación? ¿Cómo los estás tratando? ¿Ves como inferiores a otras personas? Quizá por tener características distintas a las tuyas. Quizá por el tema de educación. Quizá porque no tienen los medios que tú tienes. Y tenemos que tratar equitativamente a todos. No solamente el exterior, sino también en el corazón, hermanos. Si vas a actuar así, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene actuar en amar a las personas que son fáciles de amar? A tus familiares, a tus amigos. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene, crees tú, amar a las personas fáciles de amar? Y tú sabes quiénes son fáciles de amar. Tú sabes. Tus hermanos, tu familia, tus amigos. ¿Qué mérito tiene? Dice el Señor. El Señor los está confrontando a este tipo de gente. ¿Qué mérito tiene? No tiene ningún mérito. Lo mismo hacen publicanos, lo mismo hacen gentiles. No hay ninguna diferencia. O sea, no hay diferencia que tú ames a tu familia. No hay diferencia. No hay ningún mérito. No haces nada más. Te quedas ahí.
El Señor demanda que ames a tus enemigos, que ores por ellos. ¿Y para qué? Dice el versículo 48, y ya voy terminando. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amada iglesia, debemos imitar, anhelar la santidad de Dios en nuestras vidas. Debemos anhelar, debemos imitar la santidad de Dios en nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesús muestra el modelo perfecto que debemos buscar imitar. Y el modelo perfecto para imitar es que el Padre ama y bendice a todos. Porque recuerden que el sol sale para todos, la lluvia nos moja a todos, hay suficiente oxígeno para todos. Ese es el modelo perfecto, el modelo en el cual debes amar a tus enemigos. Y a veces, mis queridos hermanos, adoptamos rencillas, fastidio de nuestros padres, de nuestros abuelos. A veces, de generación en generación, no se hablan con algún hermano, no se hablan con un tío. Y esto pasa. Debemos amar al prójimo, no porque se lo merezca, escúchame bien. Debemos amar al prójimo no porque se lo merezca, sino por el que el Señor nos pide. Y esa es la verdad. No se lo merece, la verdad que no se merece por tanto daño. Pero el Señor nos pide, no es una opción, no es opcional, es un mandato. Es un mandato. Y con esto quiero que te lleves que no es opcional amar a tus enemigos. No es opcional, mi querido hermano. El mucho daño que te hayan hecho, entrégaselo al Señor. Y ora por ellos, bendícelos. Busca en algún momento que ellos conozcan al Señor. Es la verdad. Dejemos de lado enojos, rencillas, pleitos, que nada nos favorece. Quizá esto es difícil, y sí, lo es difícil, pero como cristianos que somos, como cristianos que nos identificamos, debemos aplicar esto. No es opcional, una vez más le digo, no es opcional. Y quizá hoy es la oportunidad de que te pongas a cuenta con el Señor y de que en algún momento pidas perdón. Porque recuerda, no esperes quizá que esta otra persona te busque a pedirte perdón. Puedes hacerlo tú. Puedes hacerlo tú. Debemos amar al prójimo no porque se lo merezca, sino porque el Señor nos pide. Y Él nos pide esto el Señor. Hemos visto que el Señor confronta, compara a personas que creen tener la razón, creen ser piadosos. Y de repente tú estás en esa posición de creer que tu justicia es la correcta, que tu piedad es la correcta. ¿Crees eso? Pero el Señor te dice que no es así. El Señor te dice, debemos amar al prójimo no porque se lo merezca, sino porque el Señor nos pide. Y si somos cristianos, nos queda obedecer. Nos queda eso, obedecer. Y les digo, quizás sea difícil, pero es un mandato y no podemos salir de eso. Es un mandato. Para terminar, ¿qué espera el Padre de nosotros? ¿Qué espera el Padre de ti después de todo lo que he escuchado? ¿Qué espera? Que busquemos ser más como Él. Busca ser más como Él. Y mientras más lo conoces a través de su palabra, más te vas a acercar. No vamos a llegar a ser perfectos, no vamos a llegar a tener la santidad, no, jamás. Pero el Señor te dice que busques, que seas imitador de Él. Deuteronomio 18:13 dice, serás intachable delante del Señor tu Dios. Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos dice, hermanos, seamos imitadores de Dios como hijos amados.
1 Pedro 15:16, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y este es el mensaje de hoy, hermanos. No es opcional, recuerden. No es opcional. Recuerden en la situación que te encuentres y recuerdes esta prédica, que el amar a nuestros enemigos no es opcional, es un mandato. Y es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? Cerramos nuestros ojos. Y les dije al inicio que quizá sea necesario ponernos a cuentas con el Señor. Sea necesario pedirle perdón porque te estabas autopercibiendo de que tu justicia y tu piedad eran la correcta, que no llegaba a estas personas. Tu amor no llegaba, tu misericordia no llegaba. Y dile al Señor: Señor, hago un esfuerzo por vivir conforme a tu voluntad. Deseo, anhelo, Señor, amar a mi enemigo, porque quiero reflejar tu carácter, Señor. Quiero reflejar tu carácter. Y solo me queda decirles, hermanos, que el Señor Jesús nos ayude a amar en esta medida, porque sin el Señor no lo vamos a poder hacer. En tus fuerzas vas buen tiempo y no lo has podido hacer. Solo con la ayuda del Señor lo vamos a poder hacer, a llegar a poder amar a nuestros enemigos, a poder perdonar a las personas que nos han hecho tanto daño. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Y como hemos aprendido hoy, Señor, ayúdanos en poder perdonar, en poder amar, en poder bendecir, en poder orar a aquellas personas, Señor, que nos han ofendido, a aquellas personas que nos han humillado, que nos han tratado mal, Señor. Dejo de lado, Señor, toda rencilla y busco imitarte. Si tú me pides que ame a mis enemigos, pues ayúdame a hacerlo, porque realmente se me es difícil, pero ayúdame. Ayúdame porque quiero reflejar tu carácter. Ayúdame porque es lo que tú dices, Señor, es lo que tú me pides. Y ayúdame, Señor, a ser cada día más y más semejante a ti, porque eres Dios soberano, porque creo en ti, Señor. Y el amor que tú mostraste a muchas personas es un amor puro, es un amor que no tiene comparación. Pero ayúdame, Señor, porque realmente necesito dejar toda rencilla, toda amargura de mi vida y poder, Señor, llevarme bien con todas las personas. Una vez más, Señor, ayúdame a ser más y más semejante a ti. En tu nombre, Jesús, nuestro buen Dios. Amén.